Ciertamente que estamos viviendo en el mundo tiempos muy difíciles, tiempos que han cambiado completamente el modo de vivir en muchos países, para muchos de vosotros, y donde menos ha afectado por ahora es aquí en Sudán del Sur, donde en este momento que grabo esta homilía no existe ni un solo caso que se sepa de este virus que afecta a grandes porciones de la humanidad, de los países en los que vivís muchos de vosotros, pero llegará sin duda. Y creo que el pasaje del Evangelio de hoy es el detonante de algo que le vengo dando vueltas durante todos estos días, como os podéis imaginar, a mí, pero como estoy seguro que a todos los sacerdotes, nos han preguntado cientos de veces: ¿y usted qué piensa de? Bueno, pues yo voy a decir lo que pienso de, y seguro que todos los demás sacerdotes también han tenido que decir lo mismo y dar sus propias opiniones o explicaciones. Pero vayamos como siempre a lo que importa, que es la palabra de Dios. El pasaje que el Evangelio nos presenta hoy, día 21, y que nos ayuda a entrar más profundamente en el misterio de la Cuaresma, que nos prepara al Triduo Pascual, a la Pascua de Jesús, su paso de este mundo al Padre y con él el paso de toda la historia de la humanidad, de todos nosotros. En aquel tiempo, dijo Jesús esta parábola, a algunos que se confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo». El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de este pecador». Os digo que éste bajó a su casa justificado, y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mirad, yo creo que este es un tiempo maravilloso para vivir el cristianismo en serio, para tomarse el Evangelio con toda la seriedad que estas circunstancias del todo excepcionales requieren. Vivir el Evangelio, que significa comunión con Cristo, vida de Cristo en nosotros. Vivo yo, pero no es yo quien vive, es Cristo que vive en mí. Jesucristo vive en nosotros, realmente presente en nosotros, inhabita con el Padre y el Espíritu Santo en nosotros, mientras vivamos en gracia de Dios desde el momento de nuestro bautismo. Pero la vida es una realidad dinámica, por lo tanto, está llamada a crecer, está llamada a desarrollarse. Y esto lo han entendido todos los creyentes de todos los tiempos desde que el Verbo se hizo carne, desde Pentecostés, por poner una fecha emblemática. Una vida que tiene que crecer por la escucha de la palabra de Dios, por la celebración de los misterios, por la oración en común, por la oración litúrgica, por nuestra relación personal con Jesucristo en la Eucaristía, cuando rezamos ante el sagrario, cuando vivimos el misterio de la cruz ofreciendo nuestros sufrimientos, en nuestras obras de caridad. ¿Cuál es la finalidad del cristianismo? ¿Para qué he entrado en la Iglesia? ¿Por qué soy católico? Y yo creo que es importantísimo que tengamos las ideas claras, porque mucha gente, yo creo, que confunde los medios con el fin y le da tanta importancia a los medios que pierde de vista o se le nubla el fin. El fin de la vida cristiana es, no solo como individuos, sino como pueblo santo de Dios, como comunidad de creyentes, porque formamos un solo cuerpo y no un agregado de personas, sino que somos todos uno en Cristo Jesús, porque hemos recibido el mismo Espíritu, hemos recibido el mismo bautismo, comemos del mismo pan, bebemos del mismo cáliz. La finalidad de la vida cristiana es dejarse transformar
por la gracia, por el amor de Dios, de tal manera que nuestra vida sea comunión y transparencia de Jesucristo. Ser uno con Cristo Jesús. Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo que vive en mí. Es una transformación progresiva que la hace la gracia de Dios en la medida en que nosotros la dejamos actuar, colaboramos con el amor de Dios y así, alcanzando la perfección del amor, ir al cielo y estar eternamente con las personas divinas y con las personas humanas que se han salvado, con los santos y con los ángeles. Eso es ser cristiano. En esto también va incluido el ayudar y dejarnos ayudar por los hombres nuestros hermanos. Que no se me olvide que el fin, ser cristiano, consiste en dejarse transformar por el amor de Dios. Los medios ordinarios son los sacramentos, la palabra de Dios, el contacto con los sacerdotes cuando recibimos la absolución sacramental de nuestros pecados, las obras de caridad que hacemos por los más necesitados, la oración en común, vivir en serio los sacramentos específicos que hemos recibido, el sacramento del orden, los sacerdotes, el sacramento del matrimonio, la profesión de los consejos evangélicos, la vida consagrada de tantas almas que viven en castidad, pobreza, obediencia, de la forma canónica que esto pueda tomar. Esto es importantísimo entenderlo. Mucha gente me da la impresión de que está particularmente turbada y además enfadada con la Iglesia, irracionalmente enfadada con la Iglesia, porque han suspendido las misas, porque han suspendido la Semana Santa, porque han suspendido una serie de actividades que son el modo ordinario por el cual Dios santifica a su pueblo. La finalidad de la vida cristiana no es ni ir a misa, ni confesarse, ni recibir la palabra de Dios en la predicación de todos sentados en la iglesia juntos. Esos son los medios ordinarios. En situaciones ordinarias, esa es la manera habitual, normal, como Dios nos quiere santificar. Pero Dios no está ceñido a eso. Yo he tenido la suerte o la gracia de haber vivido mi sacerdocio en situaciones muy diferentes a la mayoría de sacerdotes que vosotros conocéis. La mayoría de los sacerdotes que vosotros conocéis está habituado a administrar, a santificar a las personas con los medios ordinarios que Dios da, que la gente puede ir a misa diariamente, que la gente pueda confesarse cuando buenamente quiera, que tenga las iglesias abiertas. Pero yo, como soy misionero, he vivido la mayor parte, sobre todo los últimos 25 años de mi sacerdocio, en situaciones completamente extraordinarias y, sin embargo, rodeado de gente que, no teniendo lo que mis hermanos sacerdotes y sus feligreses tienen, se han santificado tanto y más que los feligreses de mis amigos y hermanos sacerdotes que han tenido 3 misas los domingos, las puertas de la iglesia abierta, la gente se ha podido confesar cuando quiera. Cuando yo he sido párroco en San José de los Llanos, donde he estado casi 10 años, la mayor parte de la gente que vivía, primero llegué a un pueblo que llevaba 10 años sin sacerdote. O sea, esta es la parroquia, el pueblo, no digamos las comunidades rurales, el pueblo. Llevaba 10 años sin un sacerdote que viviera ahí. Pues ya os podéis imaginar que lo primero que no había era misa diaria. No había la posibilidad de confesarse con frecuencia. Iba un sacerdote de vez en cuando, casi siempre los domingos, y a lo mejor algún día entre semana celebraba la misa y se iba. Y a lo mejor algún afortunado conseguía confesarse cuando lo pedía. Pero nada más. Son miles de personas, hablo de esa sola parroquia. ¿Cuántas miles de parroquias hay en la misma situación? Esas personas de San José de los Llanos que vivieron esos 10 años que pasaron entre el padre Luis Maldonado y yo, se santificaron menos en esos años que cuando estaba aquel sacerdote colombiano jesuita o cuando vine yo. No, porque
Porque Dios nunca dejó de amar a su pueblo. Dios nunca dejó de estar cerca de los llaneros. Dios nunca dejó de dar su gracia para que quien se abriera a ella pudiera transformar su vida, configurarse con Jesucristo, alcanzar gran santidad. Muchísimas personas murieron sin poder recibir la unción de los enfermos, que es el modo ordinario de prepararse a la muerte. Pero Dios tiene caminos que solo Él conoce para entrar en la vida de los hombres, nuestros hermanos. Quien ha creado estos medios, que es Jesucristo mismo, tiene maneras incomprensibles de entrar en la vida de los hombres. Pero es que estando yo ahí, y mientras estuve ahí, hubo misa todos los días, durante 10 años, todos los días en la parroquia. Sin embargo, yo tardaba unos 3 meses en recorrer la parroquia completa y salía casi todas las tardes a una comunidad rural a celebrar una misa. Pero esas personas maravillosas de los campos y de los batelles, muchos de los batelles nunca, jamás en su vida habían tenido una misa. Nunca. Fui el primer sacerdote que celebró misa en la mayoría de los batelles de San José de los Llanos. Durante aquellos años dejé 6 libros de 1000 bautismos en las estanterías del archivo parroquial. 6000 bautizos. Quiere decir que esas personas se santificaban, recibían la gracia de Jesucristo por caminos extraordinarios. Pero es que estando yo ahí, es decir, teniendo párroco, como era físicamente imposible, solamente Batelles tenía 60, entre los del Ingenio Cristóbal Colón, los del Ingenio Consuelo y los del Ingenio de Boca Chica, por el sur, la mayor parte de esas personas solo tenían misa conmigo cada 2 meses, algunas cada 3 meses. Se santificaban menos, pero lo que nunca me encontré es un solo de los fariseos que se comunica conmigo diciéndome: pero qué horror, pero es que están destruyendo la iglesia, pero es que ya se han creído, es que tienen que ser como los obispos polacos, es que patatín. Yo me quedo pensando, ¿cuánta soberbia y cuánto fariseo? Pues yo me niego a recibir la comunión en la mano, vamos, como antes muerto que comunión en la mano. Pero puede haber gente tan idiota caminando por las calles de este mundo. Pero puede haber tanta soberbia. Es el del que sabe más. Entonces, cuando me han preguntado qué pienso yo lo que pienso es una sola palabra: obedece. Obedece lo que dice el Papa, obedece lo que dice tu obispo y obedece lo que dice tu párroco. No lo que hubiera dicho otro papa, que es el que te gusta, no lo que han dicho los obispos de no sé qué país, de no sé dónde, que lo que han dicho estará muy bien en su país y habrá que los de ese país obedecer a esos obispos. Obedece a tu obispo, porque es tu padre, es el ungido del Señor, es el que ha sido elegido por Jesucristo y en el que hoy Jesucristo está pastoreando a tu pueblo. Obedece a tu párroco, no al padre fulano de tal, que ese es el bueno, porque ese sí que es de los míos, ese es de los nuestros. No, al tuyo, al que vive a 3 calles de tu casa, porque ese es al que está iluminando el Señor. Y añado a esto, porque me parece que es importantísimo, que yo, en esos campitos, en esas batallas, no digamos cuando he estado 12 años en Etiopía, donde hay multitudes de católicos que de milagro pueden ir a una misa una vez al año o sabe Dios hace cuánto. Sabéis muy bien que os he contado que hace no muchos meses estuve en una comunidad que llevaban 7 años sin misa. ¿Y esa gente es menos santa que vosotros, que sois tan de comunión diaria? Para nada. Porque
Porque la vida cristiana no consiste en comulgar todos los días, ni se es más santo por comulgar todos los días. ¿Me vais a perdonar? Hay muchísima gente que es santísima y que tiene misas a su alrededor y por las circunstancias de su vida no puede ir a misa todos los días. No pasa nada. Por eso me habéis oído últimamente meterme mucho con lo de es de comunión diaria. A mí lo de comunión diaria me impresiona cada vez menos. Me impresiona lo de comunión fructuosa, que produce fruto, que transforma vidas. Pero es que a mí una de las cosas que más me maravilla es lo indignados que están tantos católicos porque no pueden ir a misa diaria. Pero nunca he escuchado a esos católicos indignarse porque en el Manguito no haya misa diaria, porque en los Nepomucene no haya misa diaria, porque en el Coco no haya misa diaria, porque en Guayabal no haya misa diaria, porque en la Ermita del Blanco no haya misa diaria. Estoy diciendo nombres de los campos de mi parroquia de San José de los Llanos, donde conocí gente santísima, de extraordinaria santidad, que no va a misa todos los días. Pero cuando uno conoce a gente como la Vieja, como a Fefa, como a Herminia, como a tantas personas maravillosas, cuando uno conoce a toda la gente que conocí en Gautier, en la comunidad de Gautier, uno dice, desde luego, cuánta santidad con tan poca ayuda ordinaria. Pero es que además yo me encontraba con gente que venía kilómetros y kilómetros andando por esos lodazales de entre los cañaverales, con los zapatos en la mano, para venir a una misa. Y yo me quedo pensando, si tanta gente de comunión diaria estaría dispuesto a caminar tantos kilómetros como yo vi caminar a gente para ir a una misa al mes o una misa cada 3 meses. Y toda esa gente indignada que le parece que la iglesia se está derrumbando, cuando ellos han tenido comunión diaria, ¿por qué no le importaba un rábano que haya millones de personas que no tengan misa diaria? Claro, como no son ellos, como no les afecta a ellos, les daba completamente igual. ¿Por qué no se indignan de que haya tantas personas aquí en Sudán del Sur, de una fe que mueve montañas, pero yo solamente puedo visitarlas cada 2 meses, porque el calendario no tiene más días? Pero aquí nadie se indigna por eso. Te indignas cuando la cosa te afecta a ti. Pero cuando estos negritos no tienen misa diaria, no te importa nada, no te quita un minuto de sueño que ellos no se puedan santificar por la comunión diaria. Si lo que santifica no es la comunión diaria, es el amor. Es el amor a Dios, es el amor a los hermanos. Luego os invito a pensar en unas palabras que yo creo que son muy apropiadas para esta angustia que yo no entiendo para nada. Esta angustia de los que no pueden comulgar o ir a la iglesia. Que te dé pena es otra cosa. Pero que te enfades. ¿Con qué derecho? ¿Pero quién eres tú? ¿Sabes quién eres tú? Eres el fariseo de esta historia. Que te crees que tienes derecho a comulgar todos los días, cuando no eres nadie. Porque yo no merezco celebrar misa. Pero es que las palabras que os traigo a colación son las palabras que dicen todos esos de comunión diaria, algunos incluso con golpe de pecho recordando el Concilio de Trento. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pues lee la Biblia en tu casa, reza la liturgia de las horas en tu casa, haz comunión espiritual en tu casa, obedece lo que dicen las autoridades civiles, obedece lo que dicen nuestros santos pastores, porque tú no eres digno de recibir a Jesucristo en tu corazón. Así que la próxima vez que vayas a comulgar, ve con más humildad y pregúntate si teniendo la misa diaria deberías de acercarte, porque a lo mejor no eres digno. Porque una persona al que le quitan algo, aunque sean unas circunstancias completamente ajenas a nosotros, una persona a la que le quitan algo, a lo que no tiene,
ningún derecho, porque recibir la comunión diariamente no es un derecho de nadie. Cuando te quitan algo para lo que tú no eres digno, lo que menos puedes hacer es quejarte. Y creo que esta experiencia puede hacer mucho bien, precisamente la privación de los medios ordinarios, para darte cuenta que Santa Teresa de Jesús tenía tanta razón, que Dios anda hasta entre los pucheros, si tienes ojos limpios y corazón puro para saberlo ver. Alégrate, únete a tu párroco, únete a la misa del Santo Padre, que tan buenos ejemplos nos está dando y que tanto aliento está dando. Leed los decretos que han emitido las conferencias episcopales, leed el decreto que acaba de publicar la Sagrada Congregación para los Sacramentos y el Culto Divino, firmado, por cierto, por el cardenal Sara, que es como el papa de los que no les gusta el papa. Pues es un tiempo para obedecer, para hacer lo que nos dicen los pastores, y sabed que yo en mi misa, a la que no tengo ni siquiera derecho a celebrar porque no soy digno de celebrarla, a todos os recuerdo. El día que yo me ordené sacerdote, la Madre Teresa de Calcuta me regaló el cáliz de mi ordenación que tengo aquí en la parroquia de Sudán del Sur. Y con ese cáliz venía una carta de ella, escrita de su puño y letra, que conservo. En esa carta de su puño y letra, que decía cosas verdaderamente extraordinarias, tiene un párrafo que cito de memoria por la cantidad de veces que lo he leído. Me imagino cómo vibrará tu corazón al acercarse el día de tus esponsales con Jesucristo. Solo te pido que en cada misa que celebres, cuando pongas la gotita de agua en el cáliz, permitas que esa gotita lleve mi nombre. Nunca lo he olvidado en una sola de las misas, ya más de 18.000 misas que he celebrado desde el día de mi ordenación. Pero esa gotita de agua, mis amigos, mis hermanos, no solo llevará desde hoy el nombre de la Madre Teresa, lleva el nombre de cada uno de vosotros y yo, que nos consideramos indignos de tan alto misterio, de tan grande maravilla. Benditos nosotros si sabemos obedecer, reconocer nuestra indignidad, nuestro pecado y nuestra pequeñez, para recordar que nada en este mundo nos separará del amor de Dios, ni la angustia, ni el hambre, ni la desnudez, ni el virus de patatín, ni el virus de patatán. Nada nos separará del amor de Dios. Decía Georges Bernanos, este gran novelista francés, en su obra, en su novela, que a todos os recomiendo que leáis, Diario de un cura rural, decía en la novela: todo es gracia. San Pablo dice que todo sirve para el bien de aquellos que aman a Dios. Todo les sirve para el bien. Nada, ni virus, ni dramas, ni guerras civiles, ni la muerte ni la vida, nada nos separará del amor de Dios. Lo único que me impide que me santifique es la soberbia del fariseo de este pasaje evangélico, del que se cree bueno y no tiene nada que cambiar. Benditos nosotros, si en estas circunstancias del todo excepcionales nos dejamos transformar del amor de Dios, juzgamos menos a la Iglesia y la obedecemos más y la amamos como Cristo ama a la Iglesia de hoy, a la que pastorea el sucesor de Pedro, que hoy se llama Francisco, y a cada uno de nuestros obispos y cada uno de nuestros párrocos. Benditos nosotros, si como el pobre publicano, con la mirada baja, sepamos decir, dándonos golpes de pecho: oh Dios, ten compasión de este pecador.